vamos a hablar de los dos juicios del Apocalipsis. Yo sé que las religiones les han dicho que solamente existe un juicio, pero la Biblia nos describe dos. Y aquí les dejaré los versículos. El primer juicio se da en Revelaciones 20, capítulo 20, versículo 4. Aquí está el versículo. Y el segundo juicio se da en Revelaciones capítulo 20, versículo 12. El primer juicio, también conocido como separación de ovejas y cabras, es del Mesías con la nación de Israel bíblico, que no es lo mismo que judíos, que este es otro sincretismo que han hecho las religiones y engañan a las personas. Recordemos que la nación de Israel eran 12 tribus, las cuales están esparcidas entre las naciones. Los judíos de la actualidad son solamente 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Hay algunos miembros dispersos de otras tribus, pero eso no se puede tomar en cuenta en cuanto a las promesas del Creador. Las promesas del Creador fueron con la nación de Israel, que hoy día, como le dije en un video anterior, usted es descendiente de esa nación. Y por lo tanto, este tema es bastante interesante, o más bien es vital para usted. Les pido un poco de paciencia porque es un tema que tenemos que ir desglosando poco a poco. Para esto también les recomiendo que vean mi video, el cual es titulado Los verdaderos 144.000 capítulo 1, que aquí hablo tendidamente sobre la nación de Israel y eso le ayudará con la comprensión de este video. Entonces, comencemos. Es necesario buscar el contexto al iniciar y tenemos que tener claro de que en el capítulo 19 del libro de Revelaciones se dio la batalla de Armagedón, que no es lo mismo que la batalla final, de lo que también hablaremos en uno de los siguientes capítulos. No puedo garantizar que sea en el siguiente, pero en uno de los siguientes capítulos hablaremos de la batalla de Armagedón y sus diferencias con la batalla final, que no son lo mismo. Sé que las religiones han dicho que la batalla de Armagedón es la batalla final, pero no, señores, es otro gran engaño de las religiones y tenemos que ir saliendo de estos engaños. Entonces, volviendo al tema, como les dije, en Revelaciones, capítulo 19, en los últimos versículos, se da la venida del Mesías, mata al anticristo y a sus ejércitos e instaura su reino en la tierra. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque eso se dio en Revelaciones capítulo 19. El inicio del capítulo 20, del capítulo 20 del libro de Revelación, la Biblia nos empieza a hablar de que un ángel viene del cielo, ata a Satanás con una cadena, lo envía al abismo y lo encierra, poniendo un sello para que Satanás no pueda escapar. Entonces, en el versículo 4, como les iba diciendo, el apóstol ve tronos, se sientan los que tienen derecho a jugar sobre los tronos y los juzgadores empiezan a juzgar a las personas en la que les dije anteriormente es el primer juicio, también llamado la separación de ovejas y cabras, que es el juicio de el Mesías con la nación de Israel bíblico. Entonces vamos a proceder a leer el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Cuáles son estos? De los que se nos habla en Revelaciones 6:10. Y por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? El Antiguo Testamento. ¿Quiénes tenían el Antiguo Testamento entre sus estatutos? Lógicamente la nación de Israel bíblico. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Quiénes son estos? Los que participan dentro de la gran tribulación. Y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Quiénes son estos? Los que participan nuevamente dentro de la gran tribulación y los 144.000. Todos los está incluyendo aquí. Y reinaron con Cristo 1000 años. Como les decía, hay algo en lo que yo he venido insistiendo en casi todos los videos. Que usted hoy día no es más gentil. Usted, como dice la Biblia, fue injertado en el olivo natural. El olivo natural, según nos dice la Biblia, se llama Israel.
y lo vuelvo a repetir, la nación de Israel bíblico no es sinónimo de los judíos de la actualidad. La nación de Israel bíblico es el pueblo de Dios, llámele así, o el pueblo del Creador, si no le gusta decir Dios, ya que sé que a muchos no les gusta decir Dios porque saben que proviene de el paganismo griego, de Zeus y de muchas otras cosas. Así es que usted se injertó en el olivo natural, de ahora en adelante usted no es más gentil, usted es israelita. Y para dar fuerza a estas palabras tenemos que ir a Efesios capítulo 2, versículo 11, 12 y 13. Así que vamos a leerlos también. Por tanto, acordaros de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, nos dijo claramente de que, acordaros de que en otro tiempo, o sea, en el pasado usted era así, usted era gentil. Continuemos. Erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano. O sea, ¿a quién representa la circuncisión hecha por mano? A los judíos de la actualidad. A ellos les gusta menospreciar a los creyentes. Pero eso la Biblia también lo explica, de que los judíos se iban a sentir dueños de la identidad israelita y todo eso. Y buscaré el versículo, y si lo encuentro, que espero que sí, se los voy a dejar aquí en pantalla para que vean por qué ellos tienen esa actitud. Hasta eso estaba descrito en la Biblia. Entonces ellos, nuestros hermanos, porque ellos son parte de la nación de Israel, al igual que usted y que yo, aunque ellos tienen los ojos cegados y cerrados, y bueno, déjele eso al Creador, Él sabrá qué hacer con ellos, pero usted haga lo que tiene que hacer, y usted lo que tiene que hacer es injertarse en el olivo natural. Entonces, la llamada circuncisión nos llamaba a nosotros incircuncisos y nos menospreciaban, hasta el día de hoy lo hacen. Ellos no se han dejado de eso. Entonces, vamos a continuar con la lectura del 12. Dice, que en ese tiempo estabais, otro verbo en pasado. Usted estaba separado, ¿de qué? De Cristo. Usted estaba separado, ya hoy día no lo está. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Aquí mismo le está dando la respuesta. Usted estaba excluido de la nación de Israel. Hoy día no lo está. Usted se injertó en el olivo natural al ser creyente. Extraño a los pactos. ¿Qué pactos? ¿Qué promesas? Los pactos de la promesa. ¿Cuáles son estos pactos? ¿Cuál es la promesa? Señores, léalo. Eso está en la Biblia. Esa es la promesa que le hizo el Creador a Abraham. ¿Cuáles son estos pactos? Todos los pactos que Dios hizo con la humanidad, desde el que hizo con Adán y todos los demás que fue haciendo. Pero estos pactos, si usted vive en un país democrático de estos que tenemos hoy día, estas naciones tienen tratados de fronteras y tratados de muchas cosas, y a esos tratados se le van agregando adendas. Una adenda no puede hacer inútil un tratado, ni lo puede abrogar, ni lo puede subrogar, ni lo puede ni lo puede anular. Lo que puede hacer es ponerse nuevas condiciones que no anulan las condiciones anteriores, sino que agregan nuevas cosas, dependiendo de épocas, dependiendo de muchas cosas. Estos pactos son como adendas. ¿Cuál es el último? El Brit Hadashah, que se define en Jeremías 31:31 y que es el que cumple el Mesías con sus 12 apóstoles, para que de ahí en adelante se creen las condiciones para el rescate. Esto se trata del rescate. Usted está siendo rescatado y está siendo traído nuevamente a la nación de Israel. Sin esperanza, sin Dios en medio del mundo. Así, eso es lo que dice. Vamos al 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿sí lo está entendiendo? O sea, Él es el embajador que los está trayendo usted nuevamente a la nación de Israel. Por eso dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿dónde estaba usted? Usted estaba lejos, ¿ahora dónde está? Habéis sido acercados, ¿a dónde? O sea, la sangre de Cristo lo acercó. Por eso es que dice, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, ya que hemos explicado todo esto, vamos a continuar con la lectura del versículo 5, que también nos dirá algo bastante interesante. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora usted acaba de entender qué es la primera resurrección y de qué se trata. O sea, el que participa en el juicio de la separación de ovejas y cabras y es decretado inocente en este juicio,
ya la segunda muerte no puede hacerle nada porque ya el Mesías lo declaró inocente, ya es salvo. Pero habrá uno segundo. ¿Por qué? Porque nos dice que después de que, bueno, vamos a decirles el contexto del 6, no lo voy a leer por motivos de que pierdo el hilo, pero en el 6 nos está diciendo de que bienaventurado y santo el que participa en la primera resurrección, y nos está explicando esto de que la segunda muerte no le puede hacer nada y de que será un sacerdote, lo pondré en pantalla, un sacerdote para Dios y para Cristo. Entonces, a partir del 7, cuando se cumplen los 1000 años, el enemigo es suelto de su prisión, sale a engañar a la gente, a los 4 vientos, a Gog y a Magot y a todo esto, y estos se reúnen nuevamente. ¿Para qué? Para entonces sí volver a rodear la ciudad santa y volver a atacar. Entonces esta es la batalla final. Como les dije con anterioridad, la batalla, o más bien la batalla de Armagedón, se da antes del reino milenial. Es la primera batalla, se da antes del reino milenial. Y la batalla final se da después del reino milenial. Y la batalla final concluye con Satanás. En el versículo 10 del capítulo 20, hasta ahí llegó Satanás. Entonces, lo que viene después de eso es el segundo juicio. El juicio del Padre con la humanidad. Ya el que participó en el primer juicio fue salvo porque el Mesías lo declaró inocente. Esto es lo muy importante de injertarse en el olivo natural y de pertenecer al Israel bíblico y de hacer las cosas bien para que el Mesías lo declare inocente. Si usted participa en el segundo juicio, que la mayoría no van a tener derecho al segundo juicio por el simple hecho de ser israelitas, al ser israelitas tiene que participar en el primero y si lo pone a la izquierda está en problemas. Entonces, porque usted tiene que participar en el primero sí o sí por ser israelita. ¿Quiénes participan en el segundo? Los chinos, los africanos y muchas otras personas que no pertenecen a la nación de Israel. Ellos están bajo otras condiciones. ¿A usted le parece injusto? Pues son las reglas del juego y se tienen que cumplir. La gente que vivió en aquella época del Antiguo Testamento y no conoció, ellos están en el segundo juicio. Entonces, ¿dónde se nos describe el segundo juicio? Revelaciones, capítulo 20, versículo 11, 12, 13, 14 y 15. Hasta ahí llegó. Entonces, se nos dice que se abren otros libros y también se abre el libro de la vida. De estos otros libros, sé que la secta satánica o las religiones, algunas han enseñado que eso contiene nuevas disposiciones. Eso no contiene ninguna nuevas disposiciones. Eso contiene es, si usted se portó bien y si se portó mal. Si se portó mal, está en problema. Esos son expedientes, eso es lo que son, expedientes de lo que usted hizo y de lo que no hizo. Pero este juicio es con el gran trono blanco, ese juicio es con el Padre. Y créanme que algunas veces es mejor pasar por las manos del Hijo que por las manos del Padre, porque el Padre respeta mucho, mucho su palabra. Es bueno, es amor, es muchas cosas, pero el Hijo hizo un rescate para injertar a sus ovejas perdidas a la nación de Israel. Por eso es que es tan importante la Biblia, por eso es que es tan importante la nación de Israel, por eso es que la Biblia se centra única y exclusivamente en la nación de Israel, incluyendo al Nuevo Testamento. ¿Cuántas puertas tiene la Nueva Jerusalén? 12. ¿Cuántas tribus tiene la nación de Israel? 12. Díganme dónde está la puerta de los gentiles. No existe. No hay puerta para los gentiles. Todo el que entra en la Nueva Jerusalén es porque pertenece a la nación de Israel. Bíblico, eso de Israel espiritual no existe. Ese es invento de las religiones también y que lo abordaremos en un futuro video. Vamos a dejarlo aquí por hoy y en la siguiente hablamos un poco más sobre el tema. Recuerden que a partir de Revelaciones 11 se da el segundo juicio que es con el Padre. Esto es todo por hoy, nos vemos la próxima. Un saludo.